Diego, yo estuve haciendo un ejercicio matemático, porque tanto vos como yo estuvimos en González Catán, y es una zona que a mí personalmente me preocupa en este sentido, porque vivirán unas 800.000 personas ahí. Suponiendo que se contagien 800 personas, que es el 0,001 de la población, necesitaríamos, digo, 300, 400 respiradores para auxiliar, ¿no? En caso de... Y yo estuve en el hospital de Catán trabajando por razones de mi profesión y estaba rotado. Ajá. Mm, No sé si hay 30 respiradores, ¿no? Quiere decir que en situaciones como el conurbano, este, la cosa puede ser mucho peor por la densidad poblacional, por la falta de higiene, por un montón de razones que están relacionadas con la pobreza, ¿no? Y también con la deficiente estructura de salud, ¿no? ¿Cuál es la tasa de contagio de este virus, Es altísima. por Pocas ejemplo? veces se vio un virus de tanta contagiosidad como esta. Digamos, Ajá. algunos hablan de que es quizás el hasta ahora más, digamos, el que más alta tasa de contagio tiene. Quizás también esto tenga que ver con que todavía no tenemos los hábitos incorporados. Sí, Cuando tengamos los hábitos incorporados, quizás esto no sea para tanto. Pero sí. hoy por hoy es tremendo la rapidez con la cual está creciendo a pasos agigantados en todo el mundo. ¿Cómo se calcula una tasa de contagio en una Es enfermedad? complejo, eso es algo Ah, es que toda una fórmula. particularmente los especialistas en epidemiología se dedican a eso. Sí, Y volviendo a lo que vos me mencionabas al principio, sí, yo quiero mencionar algo que no es menor. sí, El municipio de La Matanza tiene una densidad poblacional similar o mayor a la de la Ciudad de Buenos Aires hoy por hoy. sí, Y en Ciudad de Buenos Aires hay 33 hospitales. sí, En La Matanza hay 3. claro. Entonces, la asimetría sanitaria es abismal. De ahí que en zonas matanceras hay que hacer más que en ninguna otra A eso una estrategia de quería, prevención y claro, de aislamiento. exactamente. Porque en el momento en que se necesitan respiradores, creo que, a ver, si esta enfermedad tiene como un cuello de botella, al menos en el caso italiano me parece que apareció así, y la falta de respiración mecanizada, ¿no? ¿Sí? Que de Sí, sí, sí. repente hay dos personas que necesitan un aparato Ujú. y hay que elegir entre las dos. ¿Es así, Hoy, Diego? hoy leía que en Italia se está dando una tasa de mortalidad del 8%, mucho mayor a la que sucedió en China y en otras zonas, Claro, y esto está directamente relacionado no a la agresividad del virus claro, solamente, exactamente. sino a la no disponibilidad de respiradores. Porque los pacientes que llegan a estar en el respirador tienen chances, después de cierto tiempo, cuando Claro. se apaga el incendio inmunológico que genera el virus a nivel respiratorio, de ceder. Entonces la persona después sale adelante. Porque el virus impide que la persona respire por sus propias fuerzas, ¿verdad? Claro, tal Entonces cual. hace falta auxiliarlo con un respirador. Desde ya, desde Si ya. no hay ese respirador, la persona se muere. Mire, tanto el Hospital de González Catán, Sí, como el de Ciudad Evita, como el Parecían, los tres tienen terapias intensivas de muy buen nivel, pero sí, sí, muy buen nivel. sí, sí. El tema es que no van a dar No abasto. dan Sí, abasto, entonces, claro, de ahí que, ya que esto es un virus que lamentablemente ya tiene presencia claro, comunitaria y que tiene alta contagiosidad, es inevitable que llegue a todas las poblaciones. Lo fundamental es que esto tiene que llegar en forma progresiva, claro, paulatina, para que todos los pacientes puedan ser asistidos. claro, Si en 15, 20 días se contagia Media de la Matanza, le puedo asegurar que Media de la Matanza va a fallecer por todo esto. claro. Entonces, estamos hablando de cuestiones graves. Media Matanza, me refiero a media población anciana de La Matanza, pero población vulnerable de La Matanza. Sí, sí, Porque, digamos, la tasa de mortalidad global en personas ancianas es de orillando el 15%, pero en aquellos que están entre 70 y 80 años, sí, la tasa de mortalidad en algunos casos llega al 50%. sí, Entonces, en una pareja de ancianos que están en su casa que se contagian, estamos hablando de que hay altas chances de que uno o los dos fallezcan. claro. Entonces, ya hay que tomar medidas extremas de aislamiento. Yo trabajo en muchos lugares, tanto en hogares de ancianos como en domicilios, como en consultorios,
Y la bajada de línea que se le hace al paciente y a sus familiares es estricta. Claro, Digamos, los hogares geriátricos los tenemos en este momento blindados, los tenemos cerrados por completo. No entra ni sale absolutamente ningún familiar, casi ni entra ni sale ningún otro profesional, ni kinesiólogo, ni podólogo, ni ningún otro profesional que vaya a asistir, salvo alguna cuestión urgente. claro. Y todos los profesionales de esas instituciones estamos trabajando con estrictas medidas de higiene y de aislamiento, porque llega a entrar un solo paciente contaminado al geriátrico y va a ser un desastre. Y a nivel domiciliario surge otro problema, porque uno tiene que ser sumamente severo con las medidas de aislamiento, pero no tenés la cuestión comunitaria y gregaria que se hay en los hogares de ancianos. Claro, Entonces el paciente queda lamentablemente más aislado todavía, claro. porque el familiar, si no convive con esa persona anciana, va a tener que comunicarse vía telefónicamente. No tenemos otra opción, porque la idea y la recomendación es que ni siquiera atraviese el umbral de la casa, el familiar. Ni siquiera atraviesa el umbral. Lamentablemente hay que ser muy estrictos, porque de lo contrario es muy factible que alguno de los familiares, ya sean niños o adultos, ingresen el virus al hogar. O sea, lo que vos dijiste es algo bastante impresionante. En la Argentina todavía no empezó la explosión. Se estima que de acá a 7, 10 días empieza la verdadera prueba de Entonces nuestro tenemos sistema de 7 salud. días, 10 días para ponernos las pilas a full, no sé cómo Desde ya. decirlo, extremar. Realmente hay que ser muy, muy decidido en este sentido, no, Yo, no solamente a nivel político, sino a nivel personal, digo yo, ¿no? mire, yo estoy hoy por hoy más satisfecho con la respuesta de los medios que con la respuesta digamos, de lo que son políticos a nivel Sí, global, no solo de la Argentina. sí. Porque, digamos, si bien a los medios siempre se los tilda de amarillista en estas Sí, sí, circunstancias, sí. pero, digamos, muchas veces, hoy por hoy, estamos viendo que los políticos llegan 15 días tarde con las Sí, medidas, sí. cuando ya los medios venían planteando. Infinidad de veces yo vi en los medios que entrevistaban a personas que bajaban de los aviones y le preguntaban si le habían controlado la fiebre, si habían preguntado Sí, sí, síntomas, sí, y sí. esos controles no estuvieron, Claro. ni en Ezeiza, ni en ninguno de los otros aeropuertos donde llegan viajes Bueno, internacionales. creo que esto empezó así. Hay un médico que falleció en Wuhan, ¿no? En donde, ahora me olvidé el nombre de este médico, que vale la pena recordarlo, porque murió atendiendo a sus pacientes a los 33 años. Ujú. Y él previno, y Y la sí, policía le prohibió sí, hablar. sí, sí, sí. El mismo gobierno se le puso en contra al El médico. gobierno chino Sí, se le sí. puso en contra. Y si le hubieran permitido hablar en su momento, quizás hubiera detenido más rápidamente la pandemia, ¿no? O sea, quiere decir que en cierto sentido, por razones políticas, la política es como llega más tarde que los medios en estos casos, ¿no? Es Eh, interesante. Lamentablemente, muchas veces los políticos piensan primero en intereses Sí, mezquinos. hay otros intereses. Tu programa es bien claro. Vos entrevistás personas que cada cual tiene su dato Sí, interesante para aportar, sí, mientras que sí, otros no. sí, sí, Bueno, estaría bueno que los gobiernos también lo entiendan. sí, sí.